La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Les presento al pastor, teólogo, hermano Pablo Deiros. Sus libros estarán afuera, lo digo anticipadamente, por si algunos queremos comprar. Él tiene muchos libros, pero hay unos nuevos que la Casa Augusta Publicaciones o la Editorial Mundo Hispano está publicando. Y nos da mucho gusto que esté con nosotros. Vino el hermano a otras actividades, a dar conferencias en diferentes lugares, en presentación de su libro, pero hoy tenemos el privilegio de tenerle con nosotros y estoy seguro que Dios nos va a hablar a través de él. Hermano, Dios te bendiga y te use mucho. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Para mí es un motivo de gozo en el Señor, de gran alegría poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Y ustedes ya me han honrado con la oportunidad de hacerlo con anterioridad en este lugar en ocasión de su aniversario especial. Así que me gozo mucho de poder otra vez compartir con esta congregación la palabra del Señor. Y uno mi oración a la de todos ustedes con este proyecto fantástico, desafiante que tienen de un lugar donde el pueblo del Señor pueda reunirse para alabar al Señor, para dar testimonio de la fe en Cristo y para que sea un foco de luz para toda la Ciudad de México, pero también para la República. Así que les animo, hermanos. Con el pastor Gilberto brevemente compartí que en la Iglesia Bautista del Centro, la primera iglesia bautista en la República Argentina, la segunda en América del Sur, una iglesia ya de casi un siglo y medio, el Señor nos desafió en algún momento con esta misma iniciativa. En nuestro caso, no es el caso de ustedes, pero en nuestro caso, la iglesia estuvo orando 60 años por un lugar, 60 años. Y la historia es para escribir un libro de 600 páginas, por lo menos. Pero hoy la Iglesia del Centro se congrega en uno de los templos más grandes, más hermosos, más cómodos, tecnológicamente mejor equipados de todo el pueblo evangélico en la República Argentina. Y el Señor hizo milagros increíbles, porque la Iglesia del Centro es una congregación muy parecida. Esta muy parecida, no es gente rica, no es gente con muchos recursos, con gran influencia en la comunidad, pero Dios fue fiel en responder a la oración de su pueblo y en entender que el templo no era para venerarlo como los judíos veneraban el templo en Jerusalén, sino para transformarlo en un instrumento donde las personas pudieran conocer a Cristo, donde pudieran ser servidos en sus necesidades y donde el reino de Dios pudiera manifestarse de manera plena. Así que les animo a redoblar las fuerzas. La tierra prometida fue dada por el Señor a su pueblo. Dios le regaló la tierra, pero el pueblo tuvo que pelear batalla por batalla, con esfuerzo, con riesgo, con dedicación, para poseer la tierra que Dios les había dado. El lugar de su próximo santuario propio ya es de ustedes, pero lo tienen que conquistar, lo tienen que poseer, tienen que tomar la tierra que Dios les ha dado. Así que les animo a empeñarse toda la comunidad de Oreb en oración, en esfuerzo, en generosidad, en dedicación, a trabajar para que este sueño que el Señor puso en el corazón de ustedes pronto se haga realidad. Y quiero que sepan que cuentan con mi oración acompañándoles también.
La palabra del Señor para nosotros en esta mañana está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, los versículos 1 al 8. Allí vamos a encontrarnos en este párrafo con el llamado que Dios le hace a su siervo Ezequiel para el servicio en condiciones muy deplorables para el pueblo, porque el pueblo de Israel el pueblo judío, se encontraba viviendo lo peor del cautiverio en Babilonia en este momento. Cuando, como nos relata el profeta de su propia experiencia personal, capítulo 2, versículo 1, voy a leer de la Nueva Versión Internacional, dice así la palabra de Dios. Esa voz me dijo: Hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo: Hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle. Así dice el Señor omnipotente. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones. No temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Si hay algo que nos cuesta a los seres humanos, es dar un primer paso. Todo comienzo es difícil, y mucho más cuando se trata de emprender un camino nuevo en respuesta a grandes desafíos. Esto es todavía más cierto o más patético cuando del servicio del Señor se trata. Basta que Dios ponga en nuestro corazón la convicción de que tenemos una misión que cumplir, una tarea que hacer, algo nuevo que llevar a cabo. La construcción o la adquisición de un lugar para adorarlo, para que comience la lucha con nosotros mismos entre los objetivos que debemos alcanzar y el primer paso en el camino a su logro. No pocas veces la grandeza de los ideales que nos mueven no nos permite arrancar a partir de las realidades que nos rodean. Y esto es lo que nos enseña en la experiencia de Ezequiel. Cada persona, como vos, como yo, tenemos sueños e ilusiones mucho más grandes que los pocos recursos con que contamos. A personas así, personas simples, el Señor nos dice hoy: comienza donde estás, arranca donde te encuentras y hazlo ahora. Esto es lo que nos enseña la experiencia del llamamiento de Ezequiel. ¿Dónde estaba Ezequiel cuando el Señor lo llamó? No estaba en Jerusalén, lo cual habría sido ideal. Tampoco estaba en el templo, porque para ese momento el templo en Jerusalén estaba totalmente destruido, en ruinas, había desaparecido. Ni siquiera estaba en Judá, porque como ustedes recuerdan, el pueblo había sido deportado como consecuencia de la invasión de Nabucodonosor. Ahora los judíos
eran exiliados en tierra extraña. Y Ezequiel era uno de ellos. De alguna manera, este joven sacerdote de alrededor de 25 años, en medio de esta situación tan dolorosa, llegó a ser reconocido como profeta enviado por Dios, por sus paisanos, por sus correligionarios. Cierto día los ancianos del pueblo cautivo que moraban junto al río Quebar fueron a verlo con gran ansiedad. Y él y su esposa probablemente gozaban de una situación aparentemente bastante afortunada o más afortunada que la que sobrellevaba la mayoría de los cautivos. Quizás su posición como sacerdote le daba ciertas ventajas. La cuestión es que los ancianos fueron a buscarlo con una pregunta dramática en sus labios. ¿Tiene Dios alguna palabra para nosotros? ¿Tiene Él algo que decir sobre nuestra querida ciudad de Jerusalén? 11 largos años habían pasado entre la victoria babilónica sobre Jerusalén, la deportación de los judíos a Babilonia y la destrucción final y total del templo. Los cautivos estaban desesperados por saber qué ocurriría con ese edificio que era el símbolo de la identidad nacional. ¿Qué pasará con el templo? ¿Qué ocurrirá con sus ruinas? ¿Qué va a pasar con el lugar sagrado donde se levantaron esas piedras? Y estas eran las preguntas que con ansiedad le hacían a Ezequiel. ¿Qué pasará con el templo? Pero el profeta no tenía respuesta. Estaba mudo. No había palabra de parte de Dios. Y sin embargo, fue en esas circunstancias que Ezequiel buscó el rostro de Dios. Como leemos en el capítulo 1, los versículos 2 y 3, en la versión de Reina Valera, en el 5º año de la deportación, a los 5 días del mes, finalmente vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel. Y como dice el texto bíblico, la mano del Señor se posó fuerte sobre él y Dios le dijo, capítulo 2, en el versículo 1, Hijo de hombre, ponte en pie, levántate, plántate sobre tus pies, porque tengo un trabajo para ti, tengo un mensaje que quiero que anuncies, tengo una revelación que quiero que comuniques al pueblo, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ahora, vos y yo, esto es porteño, no es mexicano. Vos y yo hemos venido desde nuestras casas, nuestros hogares, de distintos lugares, y nos hemos encontrado esta mañana aquí. Esto no es una catedral. Hace apenas unas horas atrás acá estaban. Justo acá. Así que esto no es una catedral. Ni nos hemos congregado en un lugar celestial o algo especial, un recinto sagrado o algo por el estilo. Nos encontramos aquí con los pies sobre la tierra y en un lugar como cualquier otro. Pero es justo aquí. Y es justo ahora que Dios quiere hablarnos y comenzar Él a hacer algo con nosotros. Pero para ello es necesario que como Ezequiel estemos dispuestos a comenzar donde estamos, en el aquí y en el ahora de nuestras vidas, cualesquiera que estos sean.
Comienza donde estás, como hizo Ezequiel. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy, aquí y ahora? Esto significa tres cosas que quiero compartir con ustedes en los próximos minutos esta mañana. En primer lugar, comenzar donde estamos significa comenzar con algunos reconocimientos básicos. Dice el versículo 1, esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Dos reconocimientos hay en estas palabras que acabamos de leer en el versículo 1. De un lado debemos reconocer dónde estamos. La voz del Señor dijo, hijo de hombre, ponte en pie. Reina Valera dice, ponte sobre tus pies. Es necesario que como Ezequiel nos paremos sobre nuestros pies antes de que Dios nos hable. Esto significa asumir nuestra propia realidad. A veces nos ocurre que la realidad nos parece peor de lo que es, o por temor a ella huimos o nos aislamos o inventamos una fantasía para refugiarnos allí y evitar la responsabilidad. Hermano, ponte sobre tus pies, ponte de pie. Reconozcamos que donde quiera que Dios nos hable, esa es tierra santa, es territorio bajo su soberanía. Ezequiel estaba en el exilio, estaba en tierra extranjera, en tierra extraña, donde se suponía que Dios no podía hablar. Las circunstancias no eran de las mejores, no eran para nada favorables. Era una situación triste, humillante, dolorosa. Y no obstante, fue en ese contexto tan desfavorable que Dios tenía una palabra para su siervo y quería utilizarlo como su mensajero. Con Moisés ocurrió lo mismo. Si ustedes van al libro de Éxodo capítulo 3, y leen el llamamiento de Moisés, la historia es bastante similar en algunos aspectos. Su experiencia, ¿recuerdan ustedes? Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 5, cuando Moisés sube al monte y ve una zarza que ardía y no se consumía, y una voz desde la zarza le habló, ¿verdad? Dios le habló a Moisés no en una catedral, no en un templo, sino en el desierto y a través de un arbusto vulgar y de ningún valor. Dios tiene una manera muy particular de dirigirse a nosotros y hablarnos. Él puede hacer de un rústico arbusto del desierto un altar sublime y puede convertir un páramo salvaje y árido en una catedral. Quizás tu vida ahora parezca un desierto y tu altar no sea más que una tosca zarza, pero Él quiere hablarte allí donde te encuentras en la situación de vida por la que estás pasando, en tu realidad existencial. Cualquier lugar y circunstancia es terreno sagrado si Dios nos confronta y estamos dispuestos a oírlo. Debemos reconocer primero la realidad en la que vivimos, pero también debemos reconocer quiénes somos. Dios le dijo a Ezequiel, o lo interpela a Ezequiel diciéndole, hijo de hombre, hablaré contigo, voy a hablarte. Seguramente Ezequiel, como tantos otros profetas, se habrá preguntado, ¿quién soy yo para que Dios me hable? Además de reconocer la realidad de las circunstancias que nos rodean en la vida, es necesario que reconozcamos la realidad de nosotros mismos. ¿Recuerdan ustedes aquella famosa frase del gran filósofo español José Ortega y Gasset? Yo soy yo y mis circunstancias.
Pero una vez que yo reconozco cuáles son mis circunstancias, después de reconocer mis circunstancias, es necesario prestar atención a quién soy yo. Y yo soy yo. No el héroe de la última película de éxito taquillero. No el presidente de la República. No sé si muchos quisieran ser el presidente de la República, pero... O el ídolo del último hit musical o cosas por el estilo. O un personaje famoso. La realidad es que yo soy yo. Cuando debemos llevar a cabo una responsabilidad o cumplir con una tarea, o resolver un problema o vencer alguna frustración, la tendencia es a mirar para otro lado, a echar la carga, el peso o la culpa sobre algún otro y no asumir la responsabilidad. Al pensar en la obra que hay que hacer y la misión que tenemos que llevar a cabo, comenzá no solo donde estás, sino también comenzá tal como sos delante del Dios viviente. Dios quiere hablarte a vos, a vos, a vos y a vos. Hoy, no a otra persona, no al pastor Gilberto, no a Eleazar, no a Pablo Deiros, quiere hablarte a vos. Dios quiere hablarte y utilizarte no como vos quisieras ser o como vos pretendés ser, sino como en realidad lo que sos. ¿Qué es lo que sos? Hijo de hombre. Hijo de hombre, un vulgar ser humano, barro desde la cabeza hasta los pies, un ser humano común y silvestre, un simple y vulgar ser humano. Eso es lo que sos. Antes de que Ezequiel pudiera responder al pedido de los ancianos y darles palabra de parte del Señor, tuvo que dejar su lugar confortable junto a su esposa, e ir al río Quebar, donde estaban los más miserables de los cautivos. Y él mismo nos narra, capítulo 3, versículo 15, así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, a donde estaban los israelitas exiliados, y totalmente abatido, me quedé con ellos durante 7 días. No hubo palabra de profecía, ni consejo, ni mensaje, hasta que el profeta no se identificó con ellos en su miseria. Me senté donde ellos estaban. Si vos te crees que porque sos un hijo, una hija de Dios, estás viviendo en la estratosfera o estás viviendo fuera de la realidad. Si vos crees que estás vacunado contra el dolor, la enfermedad, el peligro, la muerte, olvídate. No estás en el lugar donde tenés que estar, ni sos quien tenés que ser para que Dios te hable. Dios habla a seres humanos comunes y vulgares, cargados de pecado, llenos de miseria, llenos de limitaciones y de problemas. Gente que no sabe y no puede resolver los problemas que lo agobian cada día, pero que están allí, en el lugar de estas circunstancias, pero siendo lo que Dios hizo de ellos, hijos de hombres, seres humanos comunes y vulgares, atentos a la voz de Dios. Antes que Ezequiel pudiera responder al pedido de los ancianos y darles palabra de Jehová, él tuvo que asumir no solo el lugar que le correspondía, sino también asumir quién era él. Él no era el gran sacerdote, ni el gran siervo de Dios, ni el superprofeta, ni el reverendo Ezequiel. Era un simple ser humano. Y cuando asumimos nuestra humanidad, eso se llama encarnación. Algo debe ocurrir primero con nosotros antes de que ocurra con los demás.
Pero también esta experiencia significa identificación. Si vamos a servir, si vamos a ser cristianos, creyentes, útiles en el reino de Dios, sirviendo a otros con poder y autoridad, debemos primero identificarnos con ellos. Por eso, mi hermano, mi hermana, comenzá dónde estás y cómo sos. Dios va a hacer el resto. Dios va a hacer el resto. La segunda cosa es que comenzar donde estamos significa comenzar con algunas realidades específicas. Versículo 2. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Es interesante la descripción que hace el profeta en tan poquitas palabras, porque lo que básicamente nos está diciendo es que debemos comenzar, pero debemos comenzar con lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos. Ahora, ¿qué es lo que ya tenemos? Ya tenemos, según Ezequiel, tres cosas. Tres realidades que forman parte de nuestra posesión como hijos e hijas de Dios. La primera cosa que tenemos es la realidad del Espíritu, la realidad del Espíritu Santo. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí. Por supuesto, estamos en el Antiguo Testamento y este texto lo tenemos que interpretar a la luz del Nuevo Testamento. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Están durmiendo todavía o digan amén, gloria a Dios? No sé, yo estoy acostumbrado a un poco más de ruido en mi iglesia. El Espíritu Santo entra en nuestra vida en el momento de nuestra conversión. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿a quién recibimos? Al Espíritu Santo. La plenitud de la persona del Espíritu Santo entra a morar en nuestro ser interior. De manera que la plenitud del Espíritu Santo está en vos, mi hermano, mi hermana, desde el momento que comenzaste a ser un hijo o una hija de Dios. No podrías ser un hijo o hija de Dios de no haber sido regenerado por el Espíritu Santo. Y si vos no tenés el Espíritu Santo, no sos creyente, no sos salvo, no has sido regenerado, no naciste de nuevo, no sos un hijo o una hija de Dios. El Espíritu Santo que te ungió y selló cuando te entregaste a Cristo es el mismo Espíritu Santo que mora en vos y no te abandona. Lee después 1 Juan capítulo 2 versículos 20 y 27 para ver que esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, una cosa es tener el Espíritu Santo, cosa que ocurre cuando nos convertimos, y otra cosa es que el Espíritu Santo te tenga a vos. Y la única manera en que el Espíritu Santo te tenga a vos es que vos seas lleno del Espíritu Santo. Acá muchas veces los evangélicos hemos cometido un error teológico garrafal, porque hemos llegado a pensar del Espíritu Santo, en parte siguiendo las metáforas bíblicas de aire, agua, fuego, aceite, estas metáforas en relación con el Espíritu Santo, y pensamos que el Espíritu Santo nos llena desde afuera. Entonces, en iglesias donde han vivido experiencias de profunda renovación espiritual con aquello que se ha llamado la unción, que no es otra cosa que la llenura del Espíritu Santo, muchos piensan que el Espíritu Santo entra en la vida en cuota, en porcentaje o en cierta cantidad. Por eso cuando se les ministra por la llenura del Espíritu, vuelven otra vez diciendo, quiero más. ¿Más de qué? Más del Espíritu. Pero si ya lo tenés todo, ¿qué querés? ¿Medio tanque, tanque lleno? Es absurdo. No es buena neumatología esto, ¿verdad? El Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, significa que el Espíritu que ya mora en mí,
ocupa, llena todo mi ser, pero desde adentro, no desde afuera. Es lo que Jesús decía con la metáfora, que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, decía Jesús, ríos de agua viva correrán, ¿desde dónde? Desde su interior. El salmista lo ponía en lenguaje poético de otra manera, mi copa está rebosando. No es de afuera para adentro, es de adentro hacia afuera. Entonces el Espíritu Santo llena nuestra vida toda vez que, sometidos al señorío de Cristo y en obediencia a Él, le permitimos al Espíritu Santo controlar todo nuestro ser y le servimos incondicionalmente. El Espíritu Santo viene plenamente a morar a nuestro ser interior, al núcleo de nuestro ser, lo que en la Biblia se llama corazón o ser interior o espíritu. Pero el espíritu es el núcleo. Alrededor de ese núcleo, siguiendo la figura de Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, está lo que la Biblia llama el alma. El alma es el centro de la mente, de la voluntad y de las emociones. El Espíritu Santo quiere controlar tu mente, lo que pensás, quiere controlar tu voluntad, lo que haces, y quiere controlar tus emociones, lo que sentís. Pero también quiere controlar tu cuerpo. De manera que espíritu, alma y cuerpo, todo tu ser, esté bajo el control del Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y esto es más específicamente, desde una perspectiva cristiana, desde el Nuevo Testamento, lo que ocurrió con Ezequiel. Es imposible, mis hermanos, servir al Señor con poder y autoridad si no lo hacemos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu que ya mora plenamente en nosotros quiere llenarnos cada día para su servicio. Por eso el apóstol Pablo a hombres y mujeres que ya tenían el Espíritu, Efesios 5:18 les dice, sean llenos del Espíritu Santo. Así que esta es la realidad del Espíritu Santo. Y esa realidad, si vos sos un hijo, una hija de Dios, es una realidad en tu experiencia personal, en tu vida. La segunda realidad es la realidad del llamado. Y Ezequiel expresa la realidad del llamado divino en su vida, diciendo que el Espíritu hizo que me pusiera de pie. Dios le dice a Ezequiel que se ponga de pie, pero evidentemente Ezequiel por su cuenta no podía. Pero al ser lleno del Espíritu Santo, Ezequiel pudo hacer algo que en términos humanos no podía hacer. Esto es lo que hace el Espíritu en nuestra vida. El Espíritu nos habilita, nos capacita, nos da dones. El Espíritu Santo nos da la energía y el poder y la autoridad para hacer lo que con recursos humanos y carnales no podemos hacer. Y esto es lo que Dios nos llama a hacer en respuesta a su palabra. La única manera legítima de ejercer un ministerio, cualquiera que sea, desde pastor hasta el que maneja el sonido, los de adoración, o cualquier ministerio en la iglesia, cualquier ministerio en la iglesia, es por un llamado de Dios. Sin llamamiento divino no hay ministerio auténtico. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha dado dones, y todos aquí, si sos creyente y tenés el Espíritu, tenés uno o más de un don. De los que se mencionan en el Nuevo Testamento y de los que no se mencionan, pero que son dones dados por Dios. Nos ha dado dones y a todos se nos ha confiado un ministerio. Y esto es una realidad irrevocable, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 29. Este es el significado de estar de pie. Estar de pie, estar puesto de pie, en este sentido, es la expresión que significa llamamiento. Pero tener el llamamiento divino no nos hace automáticamente buenos ministros, buenos siervos del Señor.
Que estés de pie no es señal de que Él te use. Que Dios te haya llamado no significa que Él pueda usarte. Que Él te use no es tampoco señal de que Él te apruebe. Que Dios produzca fruto a través tuyo no significa que Él está de acuerdo con tu vida y con tu ministerio. Por eso, además de estar de pie, hace falta que seas afirmado sobre tus pies, como le dice el Señor a Ezequiel. Y esto significa confirmación. Y la tercera realidad es la realidad de la revelación. Qué interesante, porque dice Ezequiel que después que el Espíritu entró en él, después que el Espíritu lo hizo poner de pie, dice Ezequiel, y pude oír al que me hablaba. Pude oír al que me hablaba. Si Dios te llena de su Espíritu y confirma tu llamado, es porque Dios quiere hablarte. Si Él te llamó a ser su mensajero, si Él te llamó a cumplir una tarea en el reino de Dios, si Él te ha dado dones para ejercerlo en determinada esfera de servicio para el bien de los demás, es porque va a darte los recursos para que lo hagas, el mensaje que prediques, la palabra de consuelo, de exhortación, va a darte lo que necesitas para cumplir con la tarea. Ahora, ¿cómo vas a predicar la palabra de Dios? ¿Cómo vas a servir en el nombre de Jesús? ¿Cómo vas a actuar en representación del reino de Dios si no oís la palabra de Dios? Si no estás atento a las órdenes del jefe, si el Señor desea instruirte, orientarte, guiarte, capacitarte y darte el mensaje que tenés que compartir y vos tenés los oídos tapados. A su vez, si no oís la palabra fresca de Dios, ¿no será que tu vida no está llena del Espíritu Santo? Y que tu llamamiento no está confirmado. Dios quiere voceros de su palabra, no meros ecos, repetidores. Dios quiere profetas, no comentaristas. Dios desea que hables lo que Él te habla, no lo que vos opinas. Y Dios quiere que hagas lo que Él quiere que hagas, no lo que a vos se te ocurre. Y por último, comenzar donde estamos significa comenzar con algunas respuestas concretas. Respuestas concretas. Y esto es lo que hizo Ezequiel. Ezequiel, según el relato, hizo 3 cosas. La primera cosa, versículo 5 y versículo 8, es que Ezequiel comenzó a ser un oyente entre los que no escuchaban. Versículo 5 y versículo 8 repite lo mismo y es una palabra muy fuerte. Le dice el Señor en versículo 5, tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Y versículo 8, tu hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir, no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Hay razones para creer que la mayoría de los exiliados ahí junto al río Quebar en Babilonia estaban débiles, amargados, humillados, resentidos, desorientados, insatisfechos. En consecuencia, tan onnubilados como estaban, no estaban escuchando la voz de Dios, sino que sus oídos estaban aturdidos por las circunstancias difíciles que estaban atravesando. Y Dios, en medio de ese barullo, en medio de esa turbulencia y confusión, Dios le dice a Ezequiel, ponte sobre tus pies, hijo de hombre, no seas sordo como ellos. Oye lo que yo te hablo. Comienza a ser oyente entre los sordos. Hoy hay muchos sordos en la obra del Señor.
Gente que no quiere oír la palabra de Dios. No seas como ellos, mis hermanos. No sean como ellos. El predicador puede predicar lleno del Espíritu y hacer tronar la voz, pero la verdad es que la palabra de Dios la oye el que la quiere oír y el que no la quiere oír la rechaza. ¡Punto! Esto marca la diferencia entre un creyente lleno del Espíritu Santo y victorioso, una iglesia llena del Espíritu Santo y victoriosa, y una iglesia muerta y llena de creyentes carnales. Que son creyentes, se salvan, pero van a entrar al cielo con las plumas de atrás todas quemadas. Por decirlo de alguna manera. Ser pastor, maestro, consejero, diácono, líder, anciano, lo que sea que hagas en la iglesia. Conocer la Biblia, estar aquí, venir a tiempo, participar del culto, dar los diezmos y más también, no quiere decir que estés oyendo la voz del Señor. Comenzá a oír la palabra de Dios entre los que no escuchan. Segunda cosa que hizo Ezequiel, la segunda respuesta, Ezequiel comenzó a ser un vocero entre los que no tenían voz. Versículos 6 y 7 nos dice la palabra: tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones. Qué linda iglesia le tocó al pastor Ezequiel, ¿no? Cardos, espinas, escorpiones, debajo de la silla tenés un escorpión. Un modelito de iglesia bautista este. Y en versículo 7, no temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú proclamarás mis palabras. El pueblo estaba sumido en silencio, rumiando su dolor y rebeldía. Y cuando abrían la boca era para destilar el veneno de su amargura. Sus palabras daban miedo porque eran tan amenazantes como una mordida, picadura de un escorpión. La expresión no tengas miedo de sus palabras, vean ustedes, se repite 2 veces en el versículo 6. 2 veces. Era gente criticona, calumniadora, chismosa y que lastimaba con sus palabras. Y en este contexto, Dios le dice a su siervo: hablaré contigo y tú les hablarás. Hoy, mis hermanos, hay mucha rebeldía y desobediencia en el pueblo del Señor. Las pocas voces que se oyen son venenosas palabras ociosas que llenan de temor. Hermano, comenzá a ser un vocero de Dios entre los que en silencio mastican su rebeldía y entre los que abren su boca para blasfemar al Espíritu Santo. Pero no te calles la boca, predicá, hablá, compartí palabra de Dios, aún entre aquellos que están mudos. Y por último, Ezequiel comenzó a ser un enviado entre los que estaban quietos. Vean ustedes los versículos 3 y 4, dice el texto: me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas, esa nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco al que deberás advertirle, así dice el Señor omnipotente. Mientras el pueblo anestesiaba su frustración con un quietismo
potente. A las orillas del río Quebar, Dios envía a su pueblo, a su profeta Ezequiel, a hacer algo, a no quedarse quieto, a no cruzarse de brazos, a moverse. El pueblo estaba sentado lamentando su suerte, llorando su desgracia, pero Dios les envía a su profeta con palabra de juicio, pero también con palabra de esperanza. Hoy, mis hermanos, hay mucho quietismo en el pueblo del Señor. Iglesias que pasan los años y siguen siendo las mismas 4 viejitas, fieles y piadosas, pero que el día que se mueran las 4 viejas no se sabe qué van a hacer con el templito que tienen ahí. Quietismo. La misma gente que dice, acá las cosas siempre se hicieron así, es la gente que está sepultando a la iglesia. Porque acá las cosas siempre se hicieron así, significa que las hicieron otros. Yo estoy cruzado de brazos, mirando para atrás al pasado, con laureles que ya están, no alcanzan ni para hacer una salsa. Acá usan el laurel para hacer salsa, para los fideos. Ni siquiera para salsa, para fideos sirven esos laureles. Son laureles marchitos. No, porque acá hace 80 años esta iglesia no sabe lo que era. Era. Y hoy están muertos. Más muerto es un mausoleo. Un olor a podrido que no se aguanta. Hijo de hombre, no te quedes quieto entre los que ya han renunciado al riesgo, han renunciado a la aventura en el nombre del Señor, han renunciado a la guerra, a la conquista, a levantar en alto el nombre del Señor. No te cruces de brazos, no te sientes, no descanses. No es hora para tomarse vacaciones o licencia en el reino de Dios o jubilarse. No, pastor, que vayan los jóvenes. Yo tengo 72 años y espero que Dios me siga dando cuerda por un rato más. Porque como Caleb, a los 85 años, quiero decir, Gilberto, todavía estoy tan fuerte como el día que el Señor me llamó. Así es mi fuerza hoy como era entonces. No nos quedemos quietos, mis hermanos. ¿Cuánta gente hay que carece de visión y no tiene sentido de misión? El ministerio cristiano, la tarea en el reino consiste en ir a donde el Señor nos envía y hacer lo que Él nos manda. Y concluyo. Si vas a comenzar donde estás, como hemos dicho esta mañana, será necesario que comiences por hacer algunos reconocimientos básicos, comiences por considerar algunas realidades específicas y comiences por tomar en cuenta algunas respuestas concretas. Si es así, quiero decirte que al comenzar donde estás, podés contar también con los recursos inagotables del Señor. Así ocurrió con Ezequiel. Capítulo 3, versículo 12, nos cuenta el profeta: entonces el Espíritu de Dios me levantó. No solo que lo puso de pie, ahora dice el profeta, me levantó. Y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto: bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. Deja, mi hermano, mi hermana, que el Espíritu te levante, que el Espíritu te tome, como ocurrió con Ezequiel. Él es el gran recurso para comenzar donde estás. Iglesia de Oreb, permitan, hermanos, que el Espíritu Santo los levante, de tal suerte que oigan la voz de Dios como un trueno, como un terremoto. Y acá en México, ustedes saben algo de terremoto, ¿verdad?
el mayor, el más fuerte, el más grande, el tronar de la voz de Dios. Y que ustedes puedan tener la bendición, el gozo, la satisfacción de ver la gloria de Dios. Que así sea.